Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 vuelve a subir, estamos en máximos históricos de nuevo. El Dow Jones no, el Dow Jones baja un 0,48%, sigue sin romper sus máximos de principios de año. El Nasdaq otra vez sube también hacia máximos históricos 0,86% y el DAX alemán sube un 0,75% al cierre, también lejos de los máximos históricos en este caso, igual que el Dow Jones, que todavía no terminan de conseguirlo. En este contexto, que parece medianamente positivo, pues cabría la impresión de que Bitcoin pues, estaría también bien, pero no. Bitcoin está cayendo un 1,59% en este momento, acercándose al soporte de los 78.738 y el comportamiento está siendo muy negativo en el día de hoy. Si tuviésemos a las bolsas ahora mismo, pues también cayendo, el SP 500 con una vela negativa, perdiendo niveles de las velas anteriores y tal, pues sería normal, pero no es el caso y por lo tanto Bitcoin no está haciendo un buen comportamiento en el día de hoy. Justo además lo contrario de lo que necesitamos, porque ya llevamos una desventaja importante desde la caída que tuvimos de los 126.000 a los 60.000. No estamos ni siquiera cerca de los máximos y justo lo que necesitamos es un comportamiento inverso a este. Necesitamos que Bitcoin suba cuando la bolsa baja y no que baje cuando la bolsa está subiendo, que es justo lo contrario que está ocurriendo en el día de hoy. Así que mala jornada. Además, llevamos concretamente 6 horas muy malas, porque el día no ha empezado mal, el día iba bien a la mañana, la vela iba bastante bien a la mañana, pero se ha empezado a torcer a las 12 del mediodía, no sé muy bien por qué, y hemos empezado a enlazar velas negativas como veis ahí seguidas, y nos hemos ido hacia el soporte de los 79.220 en el gráfico horario y está amenazando con perder ese soporte. Así que, pues como digo, no es un buen comportamiento. Es un comportamiento que podíamos haber esperado si la bolsa estuviese corrigiendo y lo hubiéramos tomado como algo normal, pero estas últimas 6 horas no es un comportamiento bueno, no es un comportamiento normal. Así que cuidado porque podíamos entrar en una corrección más fuerte. En el caso de MicroStrategy también está cayendo un 3,29%, también es una caída importante, pero quizás no tan brusca como la que está teniendo Bitcoin. Y bueno, pues está aguantando un poquito mejor. No, ya digo, no entiendo muy bien el comportamiento ahora mismo de Bitcoin comparado con el resto de mercados. Sí que esta semana ya decíamos que no esperábamos subidas adicionales y que esperábamos correcciones, pero esperábamos correcciones porque esperábamos correcciones en la bolsa, no porque Bitcoin se fuese a caer por su cuenta como está cayendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, como digo, comportamiento feo el que está teniendo Bitcoin hoy y veremos a ver cómo termina el día porque, ya digo, las cosas se pueden complicar si empieza a caer también la bolsa ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo está subiendo, pero si se da la vuelta, pues vamos a ver qué pasa. En el caso del petróleo, bajando un 0,92%, pero se mantiene muy cerca de los 107 dólares, con lo cual tampoco por esa parte no hay nada positivo para los mercados. El oro sube un 0,40%, sin embargo, mucha subida tanto de la plata como del platino, que se están comportando mejor que el oro en el corto plazo, o sea que hay un movimiento especulativo ahí bastante fuerte. Que tampoco es muy normal, teniendo en cuenta que el oro pues, se ha estancado, ¿no? El platino también lo tenemos con una subida del 4%, además superando máximos anteriores, recientes. El euro contra el dólar sigue bajando, también un comportamiento un poco divergente comparado con lo que estábamos viendo semanas anteriores. En cuanto teníamos un repunte del dólar, los mercados caían y ahora estamos teniendo este repunte del dólar y sube el SP 500 y sube el Nasdaq, o sea que no está el mercado muy coherente en el día de hoy, ¿no? En general. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero en principio parece que el dólar repunta en el corto plazo contra el euro. Sin embargo, el dólar australiano sigue subiendo contra el dólar estadounidense un 0,30% y casi casi marca un nuevo máximo histórico. Y repite el dólar estadounidense contra el dólar canadiense apenas sin movimiento en el día de hoy. El euro baja contra la libra, o sea que lo que vemos que está débil hoy, concretamente en el mercado de divisas, es el euro, como vemos ahí, y posiblemente volverá a ir hacia esa zona de mínimos de los 0,8620. La libra contra el yen repite, no hay movimiento en este gráfico. Creo que el gráfico está más para bajar a 212 que para otra cosa. Y la libra contra el dólar, bastante parecido el gráfico al del euro,
como venimos comentando en las últimas semanas, y también baja, como veis en el día de hoy, un 0,15%. Así que así tenemos el mercado con movimientos un tanto extraños. Esa leve subida del oro comparado con las fuertes subidas de la plata y el platino. Esa bajada del euro contra el dólar y las bolsas en cambio subiendo. Esa caída fuerte de Bitcoin sin corrección de las bolsas, que debería estar coordinado con las bolsas. Un poquito extraño el mercado en el día de hoy, como digo. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver cómo terminamos la sesión. Sesión, ya digo, un poco complicada y que nos dará pistas seguramente el cierre de cómo evolucionará el resto de la semana. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.